Archivos temporales. Si ustedes son habituales escuchas de Archivos temporales, antes conocido como de la ciencia y la ficción, sabrán que el término película de culto a mí no me gusta, pero si alguna película se merece ese título, es la que hoy vamos a comentar. Bienvenidos, yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues hoy viene aquí a Archivos Temporales, la pandilla más temida de los 4 puntos cardenales. Y para platicar conmigo, mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye Beto, de veras que sí no me podrás negar que si hay película que se merece ese término de culto, pues es The Warriors, ¿no? Porque toca un tema muy especial en la que la gente, no sé si se siente identificada, pero creo que sí, mucha gente que la veíamos, sobre todo en los años 80, sí decíamos, órale, ¿no? Quiero estar dentro de una pandilla, aunque ya después cuando uno crece y ve qué sucede en esas cosas, en esas pandillas, pues como que ya dice, bueno, no, siempre no, pero sí llegábamos a idealizar lo que ahí veíamos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con a qué edad la viste, ¿no? Y creo que en la gran mayoría de nuestros casos fue en la adolescencia. Sí, Además de que pues habría que recalcar que pues realmente el retrato que te ponen las pandillas pues no es para nada realista, ¿no? La violencia que ves en pantalla es bastante mesurada y no ves toda la parte oscura de este tema de las pandillas, ¿no? Incluso hay quienes dicen que a pesar de que se trata de una película urbana y en una apariencia realista, en realidad es una película de fantasía. Y yo creo que sí hay argumentos para decir por qué, porque sí creo que idealizan de repente demasiado el tema de la pandilla más como un grupo de comunidad, ¿no? Si me preguntas, yo no lo veo como una película de pandillas y violencia, es más una película que trata sobre camaradería. Creo que sería el tema central de la película, que es algo que no necesariamente es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en pandillas. sí, yo diría también un poco agregando que para mí es una película de aventuras, porque a pesar Uh-huh. de que el tema central sí son las pandillas, pues ni siquiera es una película de denuncia sobre lo que sucede dentro de ellas o sobre los personajes, ¿no? Porque están ahí. Realmente diría que no hay crecimiento de personajes por ahí, a lo mejor uno de ellos como que al final ve las cosas de otro modo, pero pues, no es el punto, ¿no? De la película. Yo diría que es esta aventura de que tienen que regresar a su lugar de origen y pues sí, como dices tú, es más orientada así un poco hacia la fantasía, ¿no? Sí, sí, y aparte tiene un origen bastante curioso, ¿no? Porque está basado en una novela, Sí, pero la novela la novela sí es de un corte mucho más realista. sí, La novela es de la década de los 60, pero en la novela sí ves violaciones, mucho de drogadicción y asesinatos más un poquito y como violencia injustificada. Y aparte sí hay por ahí algunas diferencias en la trama que ya iremos comentando al rato como vaya surgiendo. Pero lo que mucha gente no sabe es que esa novela, a su vez el autor pensó en escribir sobre el tema de las pandillas en las grandes ciudades, en este caso específicamente en Nueva York, pero para estructurar la novela y construir el arco narrativo de la misma, se basó en una épica griega ok, de Xenofón, que era un soldado y escritor que escribió un recuento de lo que se conoce como la expedición de los 10.000, que es de una historia de, me parece que era por ahí del 400 antes de Cristo, ah, en la que no sé si decir noble, cómo sería aquí, un noble persa contrata a un ejército de mercenarios griegos para que lo ayuden a derrocar a su hermano, que era el rey de Persia, era uno de los no sé qué jerjes. Ya ves ok, que hay los jerjes que son los famosos y hay muchos que tienen un nombre más largo que termina en jerjes. Era uno de esos, pero o sea, se supone que era un recuento épico de sí, un relato real. Entonces mucho de lo que te recuenta la novela es el trayecto que tienen que hacer los ejércitos. Es pues esta especie de odisea, ¿no? De sí, cómo cruzar desde la zona de Mesopotamia hacia hacia
la región helénica, por llamarla de algún modo. Entonces, pues como que pensar en los Warriors y pensar en, esto está basado en un mito griego, dices, un momento, algo aquí no checa. Pero, por ejemplo, uno de los detalles curiosos es que en la novela, el líder de todas las pandillas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de la trama porque a lo mejor se van a sentir un poquito fuera de contexto de las cosas que voy a decir, pero pues mira, bueno, para fines prácticos, la historia parte con que el líder de la pandilla más grande de Nueva York convoca una reunión pacífica, una tregua entre los cientos de pandillas de la ciudad de Nueva York, y con la idea de unificarlos, ¿no? Como decir, ¿por qué tenemos que estarnos matando entre nosotros? Y está haciendo algo. Si nos juntamos todos, somos más que la policía de la ciudad. Somos un ejército más grande que ellos. ¿Qué pueden hacer contra nosotros si nos juntamos? Y aunque aparentemente todo el mundo está de acuerdo, pues hay por ahí un pequeño grupo de disidentes y lo asesinan. Y el tema es que un miembro de una pandilla en particular, que son los Warriors del título de la película, ve a quien parece ser que disparó, y cuando se da cuenta de que lo identificaron, decide echarles la culpa. Entonces señala el dedo, y la pandilla a la que pertenecía este líder de la pandilla más grande, Cyrus, y pues dan la orden de que pues hay temporada de cacería abierta en contra de los Warriors, ¿no? Y habrá una recompensa para quien acabe con ellos o los entregue. Y eso lo que provoca que pues esta pandilla, que es originaria de Coney Island, que es uno de los extremos de la ciudad de Nueva York, una de las islas que están justamente en la bahía, y pues tiene que atravesar toda la ciudad en medio de territorio hostil, enfrentarse o escapar de otras pandillas o de la policía para regresar a su lugar de origen, ¿no? Pero por ejemplo, una de las diferencias con la novela es que en la novela el líder de la pandilla más grande, y que es el que da pie a toda la historia, se llama Ismael, no Cyrus. Pero el nombre de Cyrus no viene de la novela, viene del mito griego, porque el noble persa que contrata a los mercenarios griegos es Cyrus el joven. Entonces ahí sí creo que Walter Hill, que es el director y coescritor de la película, pues rescató un poquito del origen al tomar el nombre de este líder, este carismático líder de las pandillas. Pero no sé por dónde quieras empezar a abordar el tema de esta película. Pues ya que empezaste por ahí, por lo del autor del libro en el que está basada la película, Sol Yurik, que efectivamente, bueno, pues se escribió esta novela, que como bien dices, ahí sí es más profunda y retrata otras cosas. Pues hablar un poquito de eso, de cómo estaba Nueva York en esos entonces, porque bueno, pues la Unión Americana siempre se jacta de que es el sueño americano y las oportunidades y demás, pero en realidad, bueno, pues siempre hay un montón de cuestiones raciales, económicas, sociales, ¿no? Que afectan a la gente que vive por ahí. Y bueno, pues ya desde que llegan los primeros inmigrantes, pues siempre se han peleado por los territorios, ¿no? Se habla ahí de irlandeses contra italianos, por ahí de los 1800, y de hecho la película esta de Martin Scorsese, del Gangs of New York, pues lo retrata, ¿no? Que es una película de 1850, 60 por ahí, pero lo que hablamos es que estamos en los años 60 del siglo pasado, de 1965, 66 creo que es la novela, y los problemas sociales pues ya había bastantes, ¿no? Entonces a principios de los 70, varios medios incluso reflejaban la situación. Si mal no estoy, Beto, hay incluso una historia, bueno, hay varias, pero hay una de Green Lantern y de Green Arrow que hablaba de esto, ¿no? Esas historias de Denny O'Neil y Neil Adams. Hay una que precisamente habla de esto, donde están quemando las casas, los departamentos, que es lo que sucedía precisamente ahí en el Bronx. Ajá, que es a finales de la década de los 60 y principios de los 70, pues el problema de tener una ciudad tan grande, ¿no? Con tanta gente, y donde los recursos no siempre alcanzan para todos, donde de repente se dio una oleada de desempleo y demás, y esto a veces llevaba a que empleados del gobierno estaban mal pagados. Es algo que en los 70 pasó 2 o 3 veces, ¿no? Las famosas huelgas de los camiones de basura, y que lo ves reflejado en muchas películas de los años 70, ¿no?
o en las que tratan de emular esa imagen. Por ejemplo, la película de Joker hace un trabajo muy burdo de quedarse en la superficie de todos los problemas que pone una ciudad en esas condiciones en donde hay una desigualdad social muy marcada, y que esto se ve reflejado en que la clase trabajadora pues termina enfrentándose entre ellos, ¿no? Aunque debiera ser una guerra de clases, pues termina siendo pequeños subgrupos en las clases bajas los que se convierten en una especie de guerra civil a escala, ¿no? Que Sí. lo que provocaba que estas ciudades tuvieran de repente todo este problema de alta criminalidad y delincuencia, asesinatos, robos, etcétera, pues justamente por la condición en la que se encontraban estas ciudades grandes, ¿no? Que en el caso de Nueva York pues es una metrópolis que siempre te la han puesto como una de las ciudades más grandes del mundo, y que es un crisol de culturas justamente por la cantidad de inmigrantes, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no entiende por qué siempre se habla de inmigrantes en Nueva York. Habría que recordar que cuando llegaba gente de Europa, generalmente para poder entrar a los Estados Unidos, el lugar donde se procesaban a los inmigrantes en la isla Ellis, donde está la Estatua de la Libertad. Sí. Entonces esto implicaba que la mayoría de los barcos que venían de Europa, ya fuera con refugiados o con gente que quería convertirse en ciudadanos o en habitantes de los Estados Unidos, tenían que llegar a la ciudad de Nueva York. Y esto pues genera de repente esta creación de mini comunidades, ¿no? Que de repente tienes el barrio chino y tienes secciones que están llenas de irlandeses o de italianos, Sí. etcétera, o de holandeses, ¿no? Que de hecho es algo que a mucha gente le sorprende. Hay un sector grande en la ciudad de Manhattan que es New Amsterdam, que es justamente debido a la gran cantidad de gente que llegó de los Países Bajos a establecerse en la ciudad. Entonces, pues estas condiciones de tener una ciudad que se llena de gente de muchas partes, pues se prestaba mucho para esta división en pequeños subgrupos, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo, pero yo creo que quien quiera crear una gran ciudad, que en nuestro caso, por ejemplo, la Ciudad de México, está el tema de las tribus urbanas, ¿no? Que es algo que pues en las últimas 2 o 3 décadas probablemente fue cuando se marcó mucho más. Y yo creo que en el caso de la ciudad de Nueva York, aquí el tema es que más allá de adaptar la novela, que la novela sí intenta retratar esta idea de los problemas que implicaba el tener pandillas que estaban operando fuera de la ley y enfrentándose entre ellas y creando esta situación de inseguridad y de alta delincuencia en la ciudad. Y lo que hizo Walter Hill es un director que se caracteriza más por tener siempre un tema estilístico, que de repente como que emula un poquito los temas del western, ¿no? El héroe solitario que está enfrentando a las circunstancias para tratar hacia adelante, y es hasta cierto punto muy teatral en la forma dramática de presentar a sus personajes. Entonces creo que toma un poquito esa idea de las pandillas, pero los convierte en una idea romántica, y toma este pequeño grupo, estos representantes de la pandilla de los Warriors, y los convierte en sus héroes que tienen que atravesar la jungla urbana para regresar a casa. Y el tema es que pues la película es de 1979, pero si algo marcó a la ciudad de Nueva York en los 70 fue que aparte de pasar por toda esta crisis económica y de higiene y seguridad que tuvo la ciudad en esa década, que vas a echar un vistazo a muchas películas de aquel entonces. Taxi Driver es un perfecto ejemplo, ¿no? de lo que era el ambiente de Nueva York, esta situación de inseguridad. Pero esto se dio de la mano de una explosión cultural, y esta explosión cultural se ve reflejada justamente en la creación de subgrupos urbanos, lo que hoy conocemos como tribus urbanas. Entonces ahí como que combina un poquito las cosas, ¿no? El tema de las pandillas con esta idea de lo que más antes se conocían como tribus urbanas, para crear un mosaico ahí de pandillas pintorescas que en realidad poco tienen que ver con los elementos criminales que son las pandillas reales. Pero todo como parte de este ejercicio estilístico de contar una historia. Yo insisto, a mí me parece más, como dices tú, es una historia de aventuras. Son aventuras fantásticas, digo, en ese sentido, aunque la historia griega de la que parte la novela es un recuento de hechos reales, pues en realidad lo que él hace aquí es convertirlo como en un épico, pues muy, muy al estilo tradicional de las viejas sagas del héroe que tiene que emprender una odisea y hacer un largo viaje enfrentando peligros desconocidos, que pues el término viene justamente de Odiseo, y todo el viaje que tiene que hacer para regresar a Grecia. Pues creo que es un poquito esa la idea que tuvo ahí, ¿no? Yo imagino que lo que hizo Hill fue que tomó la novela, esta idea de las pandillas
intentan reunirse y en vez de eso terminan enfrentadas entre ellas. Tomó eso, lo pasó por el filtro de ok, esto se basó en la historia griega, pues ¿por qué no nos vamos a las épicas como la Odisea? Y tratamos de adaptar esa idea de tener que hacer un viaje enfrentando peligros en el entorno urbano de Nueva York. Entonces, sí es una película que, digo, yo creo que tiene mucho que ver a qué edad la viste. Yo no puedo decirte exactamente cuándo la vi, pero calculo que haber tenido unos quizás 12, 13 años cuando la vi. Y aparte en mi caso fue una experiencia que fue frustrante por algunos años, porque en aquel entonces yo veía películas con tíos, y antes de que hubiera los sistemas de streaming o demás, pues la forma en que podías ver películas en tu casa era que compraras películas, y de repente el comprarlas era un problema porque pues no eran baratas, y pues era comprar la película para verla una, quizás 2 veces. Entonces no era algo que puede ser, porque se convertía en un lujo. Y algo que se dio de forma paralela a la aparición de los primeros videoclubs es que podías ir a cualquier tianguis en donde te podías comprar películas piratas, que eran copias de las películas que había en los videoclubs en formato beta en un principio, después VHS. Y lo que hacían estos tianguis es que tú podías ir, y si el tianguis estaba una vez a la semana, tú podías ir una semana y comprar 3 películas, y a la semana siguiente ibas otra vez, y en lugar de comprar nuevas películas regresabas las que habías comprado, pagabas una cantidad adicional más barata a comprar una nueva y te las cambiaban por otras. Sí. Entonces esa fue una fórmula que yo vi muchísimas películas en casa de mis tíos cuando yo era niño o puberto, y todavía hasta parte de mi adolescencia. Y el tema con The Warriors es que la película la grabaron en un cassette que no tenía la duración adecuada para contener la película completa. ¿Crees? Entonces, la primera vez que yo vi The Warriors, no vi el final. ¿Ah? Estaba incompleto, o sea, de repente pues tú estás muy clavado y está ya acercándose a su desenlace, y de repente se acaba la cinta y empieza a rebobinarse el cassette. ¿Y qué pasó? Pasaba. Y fíjate, el momento en el que se corta la película, Sí. quien haya visto la película va a entender el momento exacto. Recordarás que Luther rastrea a los Warriors, los enfrenta en la playa allá en Coney Island. Se va a enfrentar con el líder de los Warriors, que es el personaje de Swan. Y cuando están los dos ahí peleando y están tratando de quitarle el arma, de repente aparece la pandilla de Cyrus, ¿no? Que ya se enteraron de que Luther es el verdadero asesino y los Warriors son inocentes. Y recordás que empiezan a caminar por la playa así en medio de los dos, y se plantan entre ellos y le dicen a los Warriors que se vayan. Bueno, pues justamente cuando dan la vuelta, que ahí hay un uso de cámara para marcarte de forma muy dramática, que los encuadran de frente y los ves cómo se mueven en escuadra para caminar y pararse entre los Rogues y los Warriors. Ajá. En ese momento se cortó la película. O sea, ya segundos prácticamente faltaban. Sí, faltaban un par de minutos. Sí. Pero fue el punto en el que, ok, aquí se va a aclarar, pero ¿quién vive? ¿Quién muere? ¿Qué pasó? y después de eso me tomó un par de años poder volver a ver la película y ver ya el final. Okay. Entonces sí fue una situación un poquito frustrante, pero digo, como mencionas tú, a cierta edad, pues uno que es impresionable, y si dice, ay, qué padre esta idea de las pandillas, que aparte, otra cosa que tiene, que digo, yo lo veo más como una fantasía, el hecho de cómo divide e identifica las pandillas, ¿no? Que todos tienen una forma muy característica de vestir, y a veces, cuando lo piensas un poquito con la cabeza fría, es un poquito ridículo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ves a la pandilla de los punks que andan en patines y con jerseys de hockey, y dice, ¿y esto qué tiene que ver con punks? Sí, no. Más allá de que son del barrio de Bowery, que es uno de los lugares donde surgió la escena del punk rock en Nueva York. Es en donde está el CBGB, por ejemplo, el mítico bar donde nació la escena rockera de Nueva York. Entonces, más allá de eso, pues que se llamen los punks es algo que no tiene mucho sentido. Y sí, muchas de las pandillas pues parecen más como versiones caricaturizadas de lo que sería una pandilla, ¿no? Sí. Pero vamos, es una película que pues a más de 40 años de que se estrenó originalmente, pues sigue teniendo ese impacto cultural, digo, sobre todo entre adolescentes. ¿Sí? Si la ves ya como adulto, probablemente no te genera el mismo impacto, pero si la ves en tu adolescencia, yo creo que sí se convierte en algo
que quieras o no te deja un cierto impacto. Sí, incluso yo ahora para el programa la volví a poner. Tenía no mucho que la había visto. Hace unos 10 años yo creo que la puse para que mi esposa la viera, porque nunca la había visto. Y ahora que mientras la veía sí pensaba en eso que estás comentando, eso de en qué momento verla. Y sobre todo no sé si en la actualidad pues, los chavos que viven en otro tipo de mundo, cómo verán estas pandillas que mencionas, porque sí efectivamente están un poquito eh, caricaturizadas, ¿no? Medio ridículas algunas, incluso los huérfanos ahí pues, con sus playeritas, ahí dices, claro, los huérfanos, ¿no? Y su look ahí, Sí. muy, muy hacia lo latino, y dices, mira, o sea, no tienen ni papás ni mamás los latinos, los que son de, los Furies, que son los de béisbol, los punks que dices, pues se ven bien fresas, ¿cuál punk? Sí. O cosas como que, por ejemplo, se sabe que en los barrios bajos, uno de los lugares más inseguros en cualquier ciudad, no nada más en Nueva York, es el metro. Y aquí el metro es el santuario. Entonces, sí, son cosas que digo, ya cuando lo ves de adulto y pienso un poquito en eso, es por lo que yo digo, en realidad sí es una fantasía western contada sí. En un entorno urbano. Sí. Es una película bastante extraña, pero insisto, la forma en la que está construido y sobre todo los visuales, ¿no? Porque también es muy teatral la forma en la que está filmada. Sí. Digo, quien quiera pensar que es una cosa realista, hay una escena en la que creo que está muy marcado cómo está hecho el montaje, ¿no? Que las películas de Walter Hill siempre han tenido eso, sobre todo las primeras, tiene un montaje muy preciso de lo que te quiere mostrar a cuadro. Porque, por ejemplo, recuerdo que hay una escena en la que van a hablar los Warriors y los ves formados en diagonal, ¿no? Como si fuera una coreografía. Ves en primer plano a alguien pegado al extremo derecho, un paso detrás de él y un paso a la izquierda hay alguien más, y más atrás, un paso más atrás y otro paso más a la izquierda está otro, y la cámara se cierra de repente sobre el primero para que hable, y luego hace un paneo al que sigue y se cierra sobre él para que hable, y los otros dicen, esto definitivamente no se ve como una conversación natural, o sea, es la cosa más alejada de algo que pudiera ser realista, ¿no? Y los diálogos, ahí también te das cuenta, como que de repente son muy preciso con lo que te quiere decir en los diálogos, más que pensar en las actuaciones o el tono que te quiere imprimir con la escena. Entonces, sí es una película que si la ves fríamente y tratas de analizarla, hay muchas cosas que no checan, pero yo creo que es un ejercicio de estilo. Todo lo que tiene, que te pueden decir, es que esto no tiene sentido, no es realista, creo que todo eso son decisiones conscientes y completamente intencionales de parte de Walter Hill. Oye, Beto, y Walter Hill que pues, precisamente en esos años, básicamente en los 80s, pues tuvo bastante famita. Creo que era un director competente, bien, nos entregaba buenos productos de entretenimiento. Tiene estas películas de 48 horas con Eddie Murphy y Nick Nolte. Tiene, por ejemplo, esta de Schwarzenegger, con Jim Belushi, el Belushi no chistoso, dices tú. Tiene la de por ahí Red Heat, ¿no? Ajá. Red Heat, que creo que en español se llamaba Infierno Rojo, si no mal recuerdo. Infierno Rojo se llamaba exactamente, Schwarzenegger ahí de ruso, ¿no? Una cosa bien. La verdad a mí me gustaba esa película. Tiene esa de Calles de Fuego también, más o menos con un tema ahí de pandillas. O sea, Walter Hill, y lo mencionamos cuando hicimos precisamente esa película. Muchos se van a sorprender. A lo mejor ya no lo recuerdan, pero cuando hablamos de Alien, la primera, pues él era el productor y medio le metió mano también al guión. Ahí en la primera, y ha sido productor, y ha tenido, por lo menos de nombre, con todo lo que tiene que ver en Alien en cine. Ahí ha estado su nombre, ¿no? Walter Hill. Obviamente, pues ya es una persona grande, ya debe estar retirada. Pero digo, en los años 80, pues Walter Hill era por lo menos sinónimo de entretenimiento, ¿no? Decías, bueno, pues por lo menos va a estar entretenida la película. Y Warriors, pues no es la excepción, es una película con bastante tensión por lo que le va a pasar a nuestros héroes, que no son para nada heroicos, pero y a pesar de que a lo mejor sí, no, gráficamente no se ve nada crudo, pero pues la acción que tiene está bastante bien montada, ¿no? Sí, y es también esto que te digo, ¿no? Que sus películas tienen esta idea de que es más presentar una actitud que otra cosa.
Por ejemplo, otra película en la que es muy claro que lo ves y probablemente es algo que mucha gente haya visto, Last Man Standing, una película producida por Bruce Willis. Esa es también de Walter Hill, que esa es de mediados de los 90, no recuerdo de qué año, pero es está volviendo a esta idea de repente tomar ideas de otras partes y llevarlas a otro lado. Es una especie de remake, adaptación rara de Yojimbo, de Akira Kurosawa. Esta idea del samurái que se alquila como guardián o protector para alguien, y en este caso pues era llevarlo a una historia de criminales igual en el siglo XX, ¿no? Entonces era algo bastante curioso ver cómo es este montaje de películas que si está retirado, ¿no? El año pasado todavía hizo un western. Ah, sí. Con Christoph Waltz y Willem Dafoe. Así es de que no te creas de tener ya alrededor de 80 años. 80 y tantos, el año pasado se llama... me parece que se llama Dead for a Dollar, creo que se llama esta última película. Es del año pasado, es un western que igual vamos a lo mismo. Es más una especie de vamos a hacer las cosas más con actitud que otra cosa. Este es un western sí un poquito más directo, porque él en sus años de apogeo contenciones en los 80 tenía por ahí un western que era de lo que en aquel entonces llaman los neo-westerns, que era como ponerle una actitud contemporánea a las viejas historias, con Nick Nolte, que fue justamente quien después coprotagonizara con Eddie Murphy esta película de 48 horas y su secuela. Pues tenía esta película unos años después, de finales de los 80 de ser, que se llamaba, no recuerdo el título en español, pero Extreme Prejudice, que era con Nick Nolte, y el antagonista era Powers Booth, un actor también muy de esos rostros que siempre lo ves en películas, casi siempre haciendo papeles de villano. Esa debe haber salido probablemente en el periodo por ahí entre las dos películas de 48 horas. Pero sí, Hill es de esos directores que te iba, a mí justamente a raíz de que me gustó mucho la de los Warriors, en años posteriores, ya cuando empecé yo a comprar películas por mi cuenta, ya hacia finales de los 80, principios de los 90, y yo sí fue cuando me puse a buscar cosas suyas, fue cuando me encontré ahí con 48 horas, con Calles de Fuego, esta de Extreme Prejudice, y algunas más, ¿no? Ya Red Heat fue un poquito después, y esa sí es de las más clásicas, creo que es lo que menos me gusta de lo que he visto de Heat. Pero era un peliculón. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que ni siquiera para los estándares de la acción ochentera. Mira, yo lo único que pero son muchas cosas a Schwarzenegger ahí en un sauna creo que se peleaba, y bueno, en otro día le platicaremos cuál sería el pretexto, porque habrá que llenarla con algo más, pero vamos, casi todas las historias tienen que ver o con criminales o con cosas así por el estilo. Otra película que me gusta mucho, creo que es poco conocida, es una que se llama Johnny Handsome, que es con Mickey Rourke y Ellen Barkin. Ah, claro. Sale también Forrest Whitaker. Sí. Esa también es un thriller neo-noir de crimen que me gusta bastante. Digo, yo en aquellos 80s y 90s sí de repente me puse a buscar cosas que hizo Walter Hill, justamente por esa marca que me dejó en su momento de Warriors, y después Street of Fire, que aparte Street of Fire era una de las películas favoritas de un buen amigo que ya no está con nosotros, que era Rodrigo Álvarez. Street of Fire era una de sus películas favoritas. Mira, oye, esa que dices de Mickey Rourke, ¿no es esa donde le figuraban el rostro y se operaba? Y sí, era esa, ¿no? Ajá. Sí, por eso justamente es Johnny Handsome. Sí, pero en épocas en donde estaba guapo, pues ya después, bueno, medio galancillo. Ya ahorita, pues ya de 15 tantas cosas se ha hecho. Sí, bueno, también los años no pasan en vano, ¿no? Sí, también. Y ahí hay veces que dices, no, pues a veces pasan los años y luego te haces así, pero a él le pasaron corriendo por el rostro. ¿Qué le pasó? Que también él cuando le empezó a ir bien, ya era un actor, pues, no tan joven, ¿no? Porque yo la película más vieja donde recuerdo haberlo visto debe ser Rumblefish. Y ya para esas alturas ya tenía más de 30 años. Sí. Y la primera vez que me tocó ver a un protagonista
una película que se llama El Año del Dragón, Year of the Dragon, que también era un thriller neo-noir de, si no me acuerdo, de Michael Cimino. Y en aquella, pues igual, digo, ya era alguien de 30 y tantos años. Es una película de antes de 9 semanas y media, que a lo mejor para mucha gente fue el momento en donde lo conoció. Pero el Año del Dragón fue la primera vez que yo lo vi en un protagónico. Y pues sí, ya un hombre adulto, maduro. Y fue a partir de ahí que después su carrera. Pero en esos primeros años sí todavía pasaba por galán, ¿no? Sí. Y ya de repente le pierdes la vista. Y ya en este siglo, cuando lo vuelves a ver, de repente es, ¿pero qué le pasó? Sí. Ya cuando lo ves en El Luchador o en Los Expendables, pues sí te das cuenta de que los años no pasan en vano. Sí, que por cierto, 9 semanas y media, yo pues, obviamente estaba muy chico para verla en su momento. Ya después la vi porque pues, siempre el morbo así de, ay, a ver, que la película. 9 semanas y media es esa clase de películas que todo mundo, aunque lo quiera negar, la vio a una edad antes de que debiera haberla visto. Sí, pero probablemente sí la vi antes de lo que pudiera haberla visto, pero ya después de que la ves, si luego esto es lo que emocionaba, bueno, pues, Bueno, cuando eres adolescente te emocionan muchas cosas que después dices, escuincle baboso. Sí. Esta Kim Basinger, pues sí, como no, pues era bastante guapa, ¿no? Pero yo creo que ahí se dio a conocer, ¿no? Haber sido su primer, no sé si sus primeros papeles, pero yo creo que de ahí saltó a la fama, como dicen. Pues sí, si no fue de ahí, sí debe haber sido de las primeras, ¿no? Que también ella ya estaba grandecita para aquel entonces, porque es más o menos de la misma edad de Mickey Rourke, entonces ya los dos eran treintones, entonces como para que sea tu primer éxito, pues a lo mejor sí se tardó en llegar, ¿no? Sí. Yo la primera vez que vi a Kim Basinger, ¿sí? Fue Never Say Never Again. Sí, claro, del 007. La no oficial, que es como el, ¿qué? 83, 84, ¿no? Más o menos. Que es la última de Sean Connery, que ya no era parte de la franquicia oficial, ¿no? La de los Broccoli, que pues en realidad es un remake de Thunderbolt, ¿no? Pero ahí fue la primera vez que yo la vi, y después de eso probablemente la siguiente debe haber sido que esta de las de béisbol, la de Robert Redford, ¿cómo se llama? El natural. Esa, y después ha sido 9 semanas y media, y Batman, que ya de ahí fue su explosión de saltar a la fama. Sí. No, pero yo creo que en esa que dices del 007 sí estaba bastante joven. Sí, ahí sí debe haber tenido. Bueno, pues a lo mejor no tanto, ¿no? 20 y muchos. 20 algo, 20 y pocos, ¿no? Y pues es de principios de los 80, y digo que ella es como de la misma edad que Mickey Rourke, ella nació en el 50 y pocos, entonces yo creo que ella andaba también rayando los 30 años para entonces. Porque también de las otras que, digo, donde le empezabas a poner atención, también recuerdo Bella pero Peligrosa, que era Blind Date. Sí. Que era uno de los primeros protagónicos de Bruce Willis en cine, ¿no? Que de esa sí no recuerdo exactamente de cuándo sea, pero sí, que también pues a veces pasa con algunas actrices, ¿no? Que pues si todavía a los 30 y tantos años logran hacer papeles de 20 y tantos y no es tan evidente, ya después sí es un poquito más difícil ocultar la edad, pero sí, yo creo que Blind Date debe ser poquito después de 9 semanas y media, ¿no? No mucho después. Mejor que hacer entre esa y Batman. Pues sí. Oye, ya en el futuro, ¿sabes qué película deberíamos de comentar de Kim Basinger? Los Ángeles al Desnudo. A mí me gusta mucho esa película. Sí, es muy buena. Sí. Es una de mis películas favoritas de los 90. Sí. Bueno, pues vamos de ahí, por ahí queda entonces esa película. Y regresamos entonces con Don Walter Hill. Le gusta la historia de Sol Yurik, de estas pandillas. Él incluso hace el guión con alguien más, no tengo ahorita con quién la hace, pero hace el guión y pues ahí sí, ¿no? Ya como dices tú, adapta más orientado hacia esta mítica historia de Xenofonte, y pues empieza a ver. Para empezar, una de las cosas que él quería, no sé si la novela esté así, pero una de las cosas que él quería es que toda la banda de los guerreros
The Warriors fueran afroamericanos y pues el estudio le dijo, no, ¿cómo crees? Nadie consume ese tipo de películas. En la novela, todo. Bueno, es que en la novela ni siquiera son los Warriors. La novela se llama The Warriors, pero en la novela cuando dicen Warriors se refieren a todos los pandilleros. Okay. No importa a qué pandilla pertenezcan, todos ellos, todos son Warriors. Y la pandilla de protagonistas, pues no, obviamente no tiene ese nombre. Ellos son ay, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre bastante más. Voy a tratar de bueno, no recuerdo cómo se llaman, pero incluso se visten de una forma bien distinta, Traen los pantalones, los que le llaman los chinos, una chaqueta azul y un sombrero de paja. Lo cual, pues probablemente, si tratas de visualizar eso en la película Walter Hill, te va a provocar un choque ahí de imágenes sí. Que no va a quedar. Es difícil empatar la idea, pero aparte hay 10 años de diferencia en estilo, ¿no? En ropa. Sí, y digo que se ve que él quería tener una imagen visualmente mucho más distintiva para lo que quería con las pandillas, ¿no? Que aparte lo distintivo de los Warriors, pues es algo bien básico, ¿no? Es el chaleco de cuero con el logotipo de la pandilla en la espalda y todo sin camisa. Sí. Unos pantalones de mezclados ajustados, y creo que también las hebillas de los cinturones también checan, ¿no? Creo que también es parte del uniforme. Llama que son los Dominators. La pandilla de Coney Island son los Dominators, y todos ellos son negros o hispanos. No hay un solo blanco. Mientras que en la película pues creo que hay un latino, un negro y el resto son blancos. Sí. Así es. No, son dos, sí. De hecho son tres de color. Que el líder. Pero no lo matan luego. Sí, el líder es Cleon. Es el de color. Y luego está por ahí uno que se llama Cochise. Y hay otro que es Snow. Ellos son afroamericanos. Luego está Swan, que finalmente es el que toma el papel de líder. Que es Michael Beck. Está otro guiño, digamos, a la cuestión esta de la historia persa, que es Ajax, que es James Remar. Fox, que es el que se muere en el metro, que es el que tiran a las vías. Dicen que se peleó con Walter Hill y Walter Hill eliminó su personaje, y este actor Thomas G. Waits, no sé si haya hecho algo más, pero le dijo, pues me voy, pero retiras mi nombre de la película, ¿no? Entonces en ningún lado aparece acreditado, pero es ese personaje de Fox. Luego está Rembrandt, que es como el más chavito, el que por ahí hace las pintas. ¿Viste que se llama? El actor es Marcelino Sánchez. Ajá, es el hispano, Marcelino Sánchez. Está otro más que es Vermin, y Cowboy es el del sombrerito, pues lo reconocen luego a este personaje. Creo que es el único que usa playera abajo del chaleco, el sombrerito, y que dicen... Es que no trae una playera, ¿no? Trae una de estas cosas como de malla. Como de malla, sí. Entonces sí, también es como si hubiera descamisado. Más o menos, una cosa así rara, y que dicen que ese personaje se lo ofrecieron a Robert De Niro, y que Robert De Niro hizo su clásica cara así de... No. Entonces, bueno, por lo demás, estos personajes, estos actores, creo que algunos fueron su única participación en cine, y algunos más como Michael Bay, como James Remar, pues siguieron actuando y han participado en algunas películas, pero pues como actores de reparto, en algunas películas clase B. Y James Remar, creo que lo comentamos en Alien 2, que él iba a ser un personaje importante, pero que se tuvo que retirar por cuestiones de adicciones, ¿no? Y creo que su papel terminó haciéndolo Sí, Bill Paxton. Ajá. Entonces, pues ahí se le fue la cuestión de la fama, pero pues más o menos es conocido. Y el otro también, digamos, medio conocido, pues es el personaje de Luther, ¿no? Es el de la banda rival, que es el que acusa a los guerreros, es David Patrick Kelly. También pues, siempre ha sido como personaje ahí de villano,
a lo mejor lo recuerdan por ahí en El Cuervo, Steve Earth. que es el personaje que tira, creo que con el carro al río, el personaje de Brandon Lee, es ese, ¿no? Es ese David Patrick Kelly de Beard. Que a él no me parece que lo hayas visto en muchas otras partes, en buena medida porque se convirtió en un actor recurrente con Walter Hill. Uh-huh. Y también porque ha trabajado en muchos proyectos de Spike Lee. Ah, sí, también. Pero sí te digo, más como pues, actor secundario, ¿no? Mayormente. De hecho, también sale en la primera de John Wick. Creo que sí. Por ahí sale Sí. No, creo que también sale en la. Creo que sale en la primera y en la segunda. Si no mal recuerdo. En la primera seguro, en la segunda estoy casi seguro, pero no lo recuerdo. Pero creo que sale, sí, pero así como cameo, ¿no? Porque son de esos personajes que creo que salen al principio, de que salieron de la primera y ya. Adiós. Es que es el limpiador. Sí. Es el que se encarga de recoger cadáveres y demás. Exacto. En la primera seguro sale. Y en la segunda creo que sí tiene un papelito ahí mínimo, así como presión de si parpadeas no lo ves. Sí. Pero digo que él sí, sobre todo en los 80 y 90, pues sí aparecían varias películas por ahí. Que aunque son pocos papeles, pues son memorables, ¿no? Porque yo recuerdo también, por ejemplo, tiene un papel en Wild at Heart, esta película de Nicolas Cage con Laura Dern y Willem Dafoe, que esa es de David Lynch. Ahí también aparece. Y de hecho sale en 48 horas y en 48 horas también se llama Luther. Bien. Mejor le gustaba ese nombre. A lo mejor. Pero sí es de los dos más conocidos, ¿no? Yo creo que toda la película, él, Remar y Michael Beck son los tres que a lo mejor los has visto por ahí en otras partes, ¿no? El resto sí, muy difícilmente los ubicas por alguna otra cosa. Sí, James Remar creo que era el papá de Dexter, ¿no? La serie. O salía en Dexter, algo así. Me parece. La verdad es que no recuerdo. Fíjate que yo de Dexter nada más vi la primera temporada, entonces. Sí, yo también, porque tampoco el libro me gustó mucho, creo que vi la primera temporada nada más. Sí, creo que sí llegó a aparecer ahí en Dexter, pero la verdad es que no recuerdo qué papel hacía. Pero él también hizo varias películas por ahí en los 90 que recuerdo haberlo visto. Pero sí, rostros más o menos conocidos. Pero en general se puede decir que fue una película hecha mayormente por un elenco desconocido, ¿no? Sí. Porque como bien dices, más que ser un gran éxito, pues se convirtió en una película de culto. Entonces no se tradujo en oportunidades para nadie. Sí, ¿sabes quién es un poco más conocida? A lo mejor esta actriz Mercedes Ruehl, que está en el parque y mientras van cruzando ya los están persiguiendo y la policía, ¿no? Ajá, de James Renner se la ve y como que la quiere ligar. Se la quiere ligar y resulta que era policía tratando de agarrar a quienes contratan prostitutas. Sí, y ella sí es conocida, incluso creo que ganó un Oscar. Sí, ella sí es actriz más de papeles serios. Sí, exacto. ¿No? Pero sí, aún con que sean más de papeles serios, a ella lo ubico yo, por ejemplo, yo la vi en The Fisher King. Sí. Y sin embargo también sale en Big, Quisiera Ser Grande. Ajá. Casada con la mafia y en Last Action Hero. Pero ella hacía mucho en televisión. Sí. En televisión tiene un montón de papeles. Un montón. Es que si veías series de estas de policíacas o de abogados o cosas por el estilo, cada 3 meses la veías en alguna serie. Mira, ahí está otra vez. Sí. Ahí sí ha salido de todo, ¿no? La ley y la orden. Ajá, de juez o del fiscal. Sí. Ajá. Sí, o alguno de los testigos en el juicio, cosas por el estilo, siempre andaba por ahí en todas partes. Sí. Tiene un historial larguísimo, pero sí. Eso es que no sé cómo se llama, pero ahí está, la conozco, sí la he visto. Sí, es ella. Y bueno, pues la que a lo mejor yo si no la ubico es la chica en cuestión, que es el personaje de Mercy, que es interpretado por Deborah Van Valkenburg. Pues a ella sí no. También hizo algunas cosillas, pero a ella sí no la ubico más. Yo ahí sí no recuerdo haberla visto en ninguna otra parte. Tiene igual su crédito en otras cosas. Que curiosamente dicen que Walter Hill quería una chica latina. Y que bueno, pues los representantes de la actriz dijeron, Vela.
Y a mí siempre se me hizo como que sí tenía rasgos como latinos, no sé por qué. Todavía hoy en día, pero sí tiene como un apellido como, pues, como holandés, Valkenburg, no sé, una cosa así, Van Ajá. Valkenburg. Sí, sobre todo no, pero es bueno, es alemán o holandés, así de que sí. Pero sí tenía ese airecito como de hispana, no sé. Que también a veces los nombres no significan nada, no sabes Sí, de dónde ascendencia, era su familia materna. sí, Porque incluso, fíjate que no es tan morena, y tomando en cuenta que es Europa, pues de repente un poquito el tipo físico de los griegos, ¿no? A lo mejor podría ser por ahí que le da ese ándale. airecito, pero sí. Sobre todo ahorita estoy revisando aquí su filmografía, en donde se supone que la vi, pero no recuerdo qué papel hacía. Se supone que sale en The Devil's Rejects, la segunda película de Rob Zombie, Fíjate. que la he visto más de una vez y no recuerdo haberla visto ella o no recuerdo cuál era su papel. Es que si no, Que también, pues estamos hablando de que 25, 30 años de diferencia entre The Warriors y esta, ¿no? A lo mejor sí, sí la vi, pero pues imposible reconocerla. ya no se parecía, sí. Que dice que también salió en Calles de Fuego, ¿no? También de Walter Hill. Sí, que a veces es bastante común, ¿no? Que los directores de repente, sobre todo para llenar los papeles de reparto, pues utilizan actores que ya conocen, ¿no? Que si Sí. saben que su papel no es tan importante, que es algo pequeñito, pues para que le piden, ya hay gente con la que ya han trabajado, saben que les van a cumplir y ya, mira, pues tú ven aquí, haz esto y ya se pueden concentrar en otras cosas. Bueno, pues esos son más o menos los actores y actrices que salen en Warriors. Como comentas, ¿no? Pues esta historia es muy sencilla. Pues esta banda que se juntan todos para ver al elegido. Ah, híjole, mira, la película ya cuando uno la ve, como dices tú, pues uno cuando lo ve de chavo, pues no se para a ver, para cuestionarse muchas cosas. Ya después que la vi otra vez, ya con ojos así, ahí sí más críticos. Ahí tú. Bueno, pero sí tiene cosas como muy chistosas, como por ejemplo que elegido, Sirius, pues no dices de dónde, y de por qué es el elegido para qué, o como por qué. Y luego les habla acá bien golpeados, ¿no? O sea, de babosos no los baja a todos, ¿no? Y además la forma de este actor, Roger Hill, que es Cyrus, que les habla así, suckers. Es muy chistoso. Habla cantadito. Funciona. ¿Cómo? Habla cantadito. Ándale, sí, sí habla como cantadito. Pero fíjate que de una u otra forma, pues es de esas escenas icónicas, ¿no? Sí. Sobre todo con el grito con el que está tratando de... Les empieza a decir, no, somos más que ellos. Si nos juntamos somos más poderosos. Y con el grito, can you dig it? Se convirtió en una de esas escenas que todo mundo ubica. Sí. Y la cosa es que ya de repente cuando veías discursos que no funcionan en el cine, dices, ah, caray, ¿que nunca vio The Wire? ¿No podía hacer algo parecido? Estoy pensando, por ejemplo, en una de las secuelas de Matrix, donde el discurso de Lawrence Fishburne sí es así como que de penita genis, híjole. ¿No era más fácil y robarse ideas de The Warriors? Oye, sí, pues hasta el Morpheus tiene, creo que él quiere hacer la voz así como Cyrus, de veras. Es que intenta como que cantarlo, pero no... Le falta teatralidad para que funcione. Y eso que es Lawrence Fishburne, ¿eh? Ajá, que es un buen actor, pero no sé ahí error de dirección, nunca le agarraron el tono de lo que querían hacer. Pero sí, yo recuerdo que vi esa, ¿no? Digo, no con las dos secuelas de Matrix es, creo que es en la tercera, ¿no? Sí, de donde Está sale tratando Zion, de ¿no? reunir las tropas. Sí. Ajá. Y yo me acuerdo que yo la vi y fue lo que pensé, dije, híjole, esto es como una versión rebajada del discurso de Cyrus. No, creo que es la segunda, porque la tercera ya ni sale nada ya. Es persecución. La tercera ya nadie entiende qué está pasando. Sí, ya ni sabe de las llaves y la señora ya es otra. Pero bueno, sí, no, el Cyrus acá pues nosotros somos muchos y si nos juntamos somos más que la policía y mientras la policía rodeándolos, ¿no? O sea, nadie se quedó para ver si venía alguien a echarles ahí las aguas, nada. Y luego, pues te digo, la historia muy, muy sencilla, porque ya después que matan a Cyrus y que Luther incrimina a The Warriors, porque es el que lo ve, y dice, pues yo voy a echarle la culpa a ellos, porque los eliminen, no nadie diga que fui yo. Pasa algo muy curioso, ahorita lo vamos a ir desgranando, Beto, pero
pues uno sabe que los están persiguiendo porque creen que mataron a Cyrus. En la película yo sumía que ellos también pensaban eso. Y resulta que como a la hora, cuando están con las chicas estas, los Lizzies, es cuando se dan cuenta sí. que los están persiguiendo porque creen que mataron a Cyrus. Entonces, oye, menso, ¿tú por qué crees que te estaban persiguiendo? ¿Nada más por buena onda? Pues es que en realidad, como te lo plantea en la película, creo que se ve así como que pues Cyrus está muerto, entonces ¿saben qué? Se acabó la tregua, cada quien está por su cuenta y pues a ver cómo le hace cada quien para regresar a su casa, ¿no? Entonces, porque acuérdate que en realidad no ves una persecución como tal, ¿no? Sino que cada vez que atraviesa un nuevo territorio se enfrentan a la pandilla de ese territorio. Entonces a lo mejor ahí es como te lo tratan de explicar, es que ya no hay tregua, estás cruzando el territorio de una pandilla rival, por eso te atacan. Y como es hasta después, porque las Lizzies pues es más actitud que otra cosa, ¿no? Que ahí también es otra cosa que tiene las películas de Walter Hill, es medio misógino, la verdad. Si revisa su filmografía, claro. Los roles que le da a las mujeres rara vez están más allá de ser la damisela en peligro o el adorno sexy que va a servir como trampa para alguno de sus protagonistas, etcétera. Entonces pues creo que eso también se ve reflejado en lo que hace con las Lizzies, ¿no? Que es pura actitud, pero pues son medio incompetentes y aunque son las que están más cerca de atrapar a los Warriors, pues resulta que no saben ni disparar bien un arma. Entonces, lo tienen como 2 metros y no le dan. Sí, dices, ok, son de la escuela de Stormtroopers. Qué forma de tirar. Pero sí, es algo que no hemos comentado, pero sí, es algo que también hay que mencionar de la filme de Walter Hill. Sí, tenía una actitud hacia las mujeres que no era precisamente recomendable. Pero producto de la época. Sí, producto de la época. Producto también, obviamente, de que no podrías poner de otra forma. Por ejemplo, en esta película, pues los hombres obviamente son así, ¿no? Pues la primera escena, creo que, o la segunda, cuando están yendo hacia la reunión, pues lo primero que dice el personaje de James Remar es pues, a ver si nos encontramos por ahí unas chicas, ¿no? Y, pues ya saben. Y aquí el papel de Mercy, de Deborah von Valkenburg, pues ese es el de la chica, quizás no tanto en peligro, pero sí la que trae los problemas, es la que, si se van a pelear, yo los voy a echar a pelear, ¿no? Porque cuando van a pasar por el territorio de estos que son los huérfanos, pues aquellos ya le dicen, bueno, pues pásenle, si vienen en son de paz y sin bronca, pásenle, no hay problema. Y sale ella y, no, ¿cómo crees que los van a dejar pasar? Chickens, ¿no? Cobardes. Y el otro, bueno, sí es cierto, si van a pasar, quítense los chalecos. Entonces, así como que ella ya se siente mejor, porque ya ven, como si yo soy la que da aquí las ideas. Entonces la mujer es la que mete en problemas a los hombres, ¿no? Prácticamente. Y sí, de ahí no pasa, ¿no? O sea, no pasa de ser como la figura sexual de la película. Y hasta eso no la sexualizan tanto. Más o menos hasta eso el personaje de Swan como que sí medio la defiende ahí del más calenturiento que es Ajax, que es James Remar, así de, ¿sabes qué? No la toques, dale chance. Pero no tiene mayor profundidad el personaje de Mercy, ¿no? Yo percibo que es un poquito misógino, porque en realidad nunca las usa como objetos sexuales, ¿no? Las pone en situaciones que le permitan utilizar la sexualidad para avanzar la trama hacia donde él quiere, pero nunca les da roles que estén desarrollados. Y aquí tanto con las Lizzies como con Mercy, incluso con la policía, ¿no? Porque la policía tiene un rol que va a partir de su sexualidad, es una trampa, es el cebo para atrapar a hombres, ¿no? Se hace pasar por una mujer indefensa en medio del bosque y así es como cae Ajax, como dices, el más calenturiento del grupo. Pero pues es el tema, ¿no? No es tanto que sexualice la figura de la mujer, sino que utiliza las implicaciones sexuales de tener una mujer para mover la trama en las direcciones que a él le interesa de lo que te está contando. Pero nunca hay desarrollo, los parlamentos de las mujeres y no existen, porque incluso, por ejemplo, una de las presencias importantes de la película es la DJ, ¿no? Sí. Que es una presencia constante a lo largo de toda la película y en realidad todo el tiempo lo que estás viendo son sus labios oyendo la voz.
Entonces como que hay una insinuación de sexualidad, pero no termina de convertirlo al grado de explotación, ¿no? Entonces, Sí, no, nada. insisto, muchas de las cosas que hace Hill son decisiones estilísticas. Entonces es parte de lo que él quería hacer y en la forma en que lo hace. Porque si te vas a películas de la época, sí había una sexualización de la mujer muy, muy marcada en otras películas. Sí. Y en ese sentido Hill siempre fue bastante más sutil. Como que te daba la impresión de utilizar la sexualidad para sus historias, pero no llegaba a ese grado de cosas como objetos a las mujeres. Pero aún así sí se siente como un producto de su época, que es de las cosas que te digo, ya cuando lo ves de adulto y la ves un poquito más a fondo, son de las cosas que te empieza a hacer un poquito de ruido. Oye, por cierto, la DJ, yo cuando era chavo y la veía, yo pensé que era Whoopi Goldberg. Decía, pues esos labios como que... Perdón, pero... Los labios gruesos, pero... Sí. Pero pues, y siempre se me hacía raro, así como, bueno, ¿y qué estación será? ¿Por qué nadie no la oye en la policía o la gente? O sea, de chavo, ¿no? O sea, yo no sabía que hay estaciones, ¿no? Solamente hay en ciertos grupos y así, cosas así. Pues yo decía, pues... las estaciones locales, ¿no? Las que no se oyen más allá de ciertas áreas. Lo que sea, pues algo la corta. Que siempre existe. Sí, además. Sí. Pero sí, y aparte, pues en el caso de la actriz que le daba, pues no sé si decir vida, más bien le daba voz, porque en realidad es momento lo que veíamos era escuchar su voz todo el tiempo. Sí. Pues era una actriz que era más famosa por su trabajo haciendo doblaje para videojuegos, por ejemplo. Ok. Entonces, pues ahí sí pues la eligió por eso, porque lo que le interesaba era su voz. Más allá de eso sí tenía por ahí trabajo en teatro y televisión. Si no mal recuerdo, también ella llegó a ganar por ahí premios en teatro, probablemente algún Tony o algo así. Pero sí, y te digo, esas cosas que también era como que parte del misterio, ¿no? El hecho de que nunca te la mostraban, nada más veías la boca frente al micrófono. Entonces, te digo, hay muchas cosas que se ven raras en la película, pero insisto en que todos son decisiones estilísticas de Hill. Oye, y ahorita que estamos hablando pues, de este personaje del DJ, la música bastante fresona, ¿no? Porque, digo, los finales de los 70 ya el punk ya tenía un ratito, pero no hay nada así rock punk, no hay... A pesar de que, por ejemplo, la banda esta de los beisbolistas dicen que porque a Walter Hill le gustaba Kiss y que por eso los pinta así, no hay nada pues, que se acerque siquiera a Kiss, ya no hablar de no sé... de Clash o otro tipo de grupo así, ¿no? O sea, es bastante fresa la música. Bueno, de Clash porque son ingleses, ¿no? Pero sí, si estás hablando de... Y sobre todo si estás hablando de Nueva York, la escena de los 70s, pues tú esperarías encontrar, si no punk, al menos un poquito de lo que era la escena del rock urbano, ¿no? Sí. A lo mejor, por ejemplo, los Ramones sí encajarían ahí dentro de esto. Sí. Pero, por ejemplo, extrañaría escuchar, por ejemplo, música de, no sé, Patti Smith o de Bruce Springsteen, de Runaways, ¿no? Cosas por el estilo. De Runaways también, que ya era, y aparte de la escena de Nueva York también. Sí. Así es de que sí está un poquito rara porque tienen, de hecho tiene algo de folk y como de rhythm and blues, ¿no? Que también como que te choca un poquito contra lo que es la temática de la película, pero pues insisto, son de las cosas que te confirman que es algo que nunca pretendió ser realista, ¿no? Sí, por ejemplo, la música de entrada pues, se oye como muy de sintetizadores de la época, ¿no? Bastante padre la musiquita de entrada, pero sí se notan los sintetizadores, como dices tú, el funk por ahí en algunas canciones, el rhythm and blues. Sí se ve que no se asesoró con nadie que le dijera, mira, las bandas son así, ¿no? O esto que decíamos ya de la banda de los punks, pues, no nada que ver. Más bien de no se asesoró, no le importó asesorarse, no era importante para lo que él quería contar. Sí, es esta historia de esta banda que va del punto A más bien del punto A al B, y del B tiene que regresar al A. Sí. Oye, ahorita sabes de qué me acordé de la banda esta de los punk que decimos de los patines. En esa época había una serie caricatura que se llamaba Los Pájaros Patinadores. ¿No habrás sido fan también de ellos? No sé. A lo mejor le gustaba. Oye, es que el tema de las pandillas sí está bien raro. Sí. Y es más
Digo, yo creo que ya juego un poquito con esta idea de las tribus humanas, porque aparte hace cosas que, si me preguntas, se anticipan a su tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los juegos que tienen los Warriors son por la necesidad de no renunciar a su identidad visual. Porque si se quitan el chaleco, se ponen una playera y se trepan al metro y se van a su casa, nadie los hubiera molestado. Sí. Hubieran llegado a su casa sin problemas. Y eso es algo que se convierte después en un tema mucho más social, político, en los 80, cuando surge la escena del hip hop, que es cuando viene el término de representar, ¿no? Mi barrio me representa, yo represento a mi barrio. Es de donde viene toda esa noción de, pues esta es mi imagen y yo la voy a traer donde se me hinche la gana. Y como que lo anticipo un poquito con los Warriors, ¿no? Porque es eso, es el no querer renunciar a su identidad ni siquiera por un rato. No es de que, oye, pues es que si te quitas el chaleco, a lo mejor llegas a tu casa sin ningún problema. Y por eso es más importante el no quitarse el maldito chaleco que el llegar sanos a casa. Sí. Que ahí, por ejemplo, también te cuestionas si tiene que ser forzosamente en el metro. No son una banda, no podían robarse un carro. Que también hay por ahí una cuestión bien chistosa. Un autobús. La primera banda que los ataca es uno que se llama Thermal Aces, que son cabezas rapadas, ¿no? Y tú ves ahí negros y blancos y de todo tipo ahí. Y corren hacia el metro y los van persiguiendo. Sí, los van persiguiendo en el camión, como a 1 metro, y nunca le meten velocidad al camión, ¿no? Entonces, oye, pues si vas en el camión. Pero bueno, nuestros protagonistas. Pues es que sabes la gasolina que chupan esas cosas, pues también mídete cuando le pises. Pero yo creo que si se hubiera bajado alguien y corre, los alcanza, pero hasta eso el conductor, bien buena onda, porque cuando ya se meten al metro los guerreros, no frena feo porque sabe que hay gente en el toldo, ahí en el techo del camioncito, se vayan a caer. Entonces pues, se pasa, despacio frena y entonces les da chance a que se bajen, mientras aquellos ya están brincando los torniquetes, por eso no los alcanzan. Pero sí dices, en serio, solamente en el metro llegaban. Que además era ese metro, pues durante muchos años, todo el mundo decía, oye, el metro hasta de México es más bonito, ¿no? Que el de Nueva York, todo horrible. Sí, pues sí, en algunas partes al menos. Sí. Al menos al de allá no se les han caído pedazos. Aquí estará bien bonito pintado, pero se cae. Sí. Sí, que a veces también es falsa la identidad, ¿no? Como ahora que por ahí hay en la línea 2, ¿no? Hay un convoy que está decorado con arte de un grafitero. Sí. Y pues se supone que es algo que no quieres incitar a que en el metro te grafiteen y tú mismo decoraste un tren con imágenes de un grafitero famoso, pues ¿de qué se trata? Pues sí. Que además era, yo creo que era como así de, vamos a ponerlo como Nueva York para que vengan y que lo raye alguien. Sí, decía un amigo, señora, les quiero decir que si les toca subirse ese tren, es su obligación por lo menos pintar unos muñecos de palitos en alguno de los anuncios del metro, y ni siquiera tendría que decírselos. Sí. Saludos a don Sopelana. Y es bueno que diga que en los anuncios, porque pues tampoco se trata de andar vandalizando cosas, ¿no? Pero pues nada más que sea simbólico. Sí. El grafitero antisistema, que no sea de, vamos a respetarlo, porque pues no iba por ahí. Y hablando de las pandillas de apariencia extraña, tengo que, te das cuenta que están alejados de la realidad. ¿Te acuerdas cuál es la pandilla del Harlem? La del Harlem pues, es la de los beisbolistas, ¿no? No, los Bulls son del Bronx. Ok. Que pues me imagino que son a los bombarderos del Bronx, que eran los Yankees, ¿no? No, en el Harlem son los Boppers, que tienen más pinta como de boy band que de pandilla. Sí. Y bueno, esta cuestión que tú dices de poder diferenciar, por eso también los hace así, ¿no? Porque si nos vamos muy al principio de la película, sí parecen que todas las bandas son más o menos visualmente iguales, ¿no? O sea, las chamarras, los chalecos. Entonces, pues poner... Que es más parecido a lo que ves en pandillas de verdad, ¿no? Ajá, exacto. Todos traen las chamarras de motociclista y lo que cambia es el emblema que traen. Exacto. Y creo que sí, a las que les dio más... a las que son reflectores, ¿no? Las que aparecen
enfrentando a los Warriors, sí les dio una imagen mucho más distintiva, pero de una forma bien ecléctica y que de repente como que es ok, sí me imagino que si una pandilla anduviera así en la calle la gente lo respetaría mucho, ¿verdad? Bueno, si ves a los beisbolistas dirías, ay, mira estos muchachos deportistas, ¿no? Pues ya después los ves pintados así como de Kiss, entre Kiss y banda del Joker. Pues, ay, sí, ya dices, ay, mejor córrele. Pero fíjate qué es lo que decíamos al principio de cuando lo ve esta película uno, porque sí llamaban mucho la atención y sí te preguntabas, oye, esas bandas cómo serán, ¿no? O sea, si entiendes, por ejemplo, los beisbolistas con los bats pues andan rompiendo cosas, los patinadores andan con sus patines algo, ¿no? Rayarán suelos, algo. Pero sí te decías, órale, son diferentes y por lo menos llamaban la atención, ¿no? Sí, es que se nota que hay una intención de que sean visualmente distintivos más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Ya lo de la actitud es lo de menos. Y de las cosas que te digo que yo sigo pensando que es una película de fantasía. Acuérdate que tiene una pandilla de mimos. Sí, se veía una pandilla de mimos al principio. Bueno, pues es que como dice el Wiri Wiri, pues los mimos también quieren ser escuchados, ¿no? Porque pues para eso se juntaban estas bandas. ¿Sí? Sí, algo así. Pero y por ejemplo, me llama la atención que no haya una sola pandilla de payasos. Que eso sí darían más miedo. Si son de la forma adecuada, correcto, claro. Pero sí, el que tengas una pandilla de mimos y no tengas una de payasos, creo que son la clase de cosas que me tienen convencido de que es más una película de un western fantástico narrado en un entorno urbano, más que cualquier intento de hacer algo real. Oye, Beto, yo me he referido a los Warriors como los guerreros, ¿no? Sería la traducción. Pero la banda de Luther, del villano que son los Rogues, ¿cómo la podríamos traducir? ¿Los pícaros? Pues ya dices los pícaros. No, no que te dan miedo, ¿no? No es la traducción correcta. Más bien Rogue podría ser los renegados. ¿Renegados? Sí, es recuerda que es el término que utilizas, por ejemplo, cuando alguien hace cosas sin permiso, un militar, por ejemplo, o un espía, cuando se sale de su organización, dicen he went rogue. Entonces, cuando alguien reniega de eso. He leído mucho X-Men de España, yo creo. Sí, o te estás acordando de la serie animada, ¿no? Que creo que también ahí le decían pícara. No, sí, no es cierto, pícara. Ahí era Titania, ¿verdad? Titania, claro. ¿Era pícara? Pero para los era pícara en los cómics españoles. Pero eso es pícara y la serie animada era Titania. Pero no, es que Rogue es para alguien que no se ciña las reglas. El pícaro pues va en el sentido de travieso, pero yo creo que más bien es en el sentido de renegado, como debiera de utilizarse, rebelde. Bueno, entonces si lo traducían como los rebeldes, bueno, pues todavía, ¿no? Sí, que por ejemplo, piénsalo un poquito con la película de Star Wars, Rogue One. Claro. Es más, esa idea es de alguien que se sale de lo que tendría que hacer, rompe las reglas. Entonces yo creo que es más del lado de rebelde o renegado que de pícaro o travieso. Es que en mi mente siempre he sido pícaro 1. Bueno, al menos en ese sentido estaré haciendo la ortografía adecuada, porque luego la mayoría de la gente cuando quiere escribir Rogue termina escribiendo rojo en francés. Y hablamos hace rato de frases icónicas de la verdad. Estamos hablando del Can You Dig It. Hay una más, ¿no? Que yo creo que por gente sea la más imitada o la que hemos visto en más partes, que incluso fue el motivo del tributo Simpson, ¿no? El Come Out to Play. Sí. ¿Sabías que esa no estaba en el guión? A ver, cuéntala, ¿cómo llegaron a ella? No, pues fue improvisación de David Patrick Kelly. Sí, así pasa a veces, ¿no? Con esas escenas. Ajá, la dirección fue, pues tú llegas ahí y estás tratando de asusarlos y hacerlos que salen. Y entonces el guión decía que empezaba a hacer ruido con las botellas para llamar su atención. Pero al acompañar el chocar de las botellas con el Warriors, come out to play, esa fue invención improvisada al momento por David Patrick Kelly. Y que pues no es la primera vez que eso pasa, ¿no? Que alguna de las frases más memorables de una película no haya estado en el guión, sino que fue improvisada al momento.
Sí. No, aquí le sale re bien. Además, no es que sea imponente para nada el personaje de Luther, pero sí tiene algo que dices, este es un desgraciado, ¿no? Y eso que Yo creo ni que tiene siquiera mucho lo que ver con la vemos. mirada, ¿no? Sí, Entre el tema de que tiene los ojos claros y que generalmente tiene una mirada muy penetrante, yo creo que eso es lo que le da ese aire. Fíjate que así de joven, ¿sabes a quién me recuerda físicamente? Me recuerda un ¿quién? poco a Sean Penn. Ándale, sí, sí, es cierto. Entonces yo creo que tiene esa imagen que tú dices, este es un cuate al que no le importa lo que le digan, le valen las cosas, es impredecible y eso lo hace peligroso, ¿no? Yo creo que es Sí, parte del tema. Y que fíjate que un caso curioso también, podríamos decir que él es el villano de la película, ¿no? Es el antagonista principal. sí, En la novela no hay un antagonista. ok. Porque en la novela lo que pasa en el parque es distinto. Cuando está Ismael dando el discurso, tú mencionabas que estaba la policía rodeando el parque. En la novela pasa lo mismo. Pero en la novela, cuando las pandillas se dan cuenta de que los está rodeando la policía, lo primero que piensan muchos de ellos fue: es una trampa, nos trajo hasta aquí para que nos haga la policía. Y son varios miembros de varias pandillas los que hagan sus armas y matan a Ismael. Entonces a partir de ahí todos los enfrentamientos entre pandillas y demás sí son en lo que los Warriors piensan que está pasando en la película, que es ok, no más tregua, cada quien está por su cuenta y háganle como puedan para regresar a su casa. Entonces la novela es lo que digo, que sí es bastante más apegada a la realidad, con todo este tema de enfocarse un poquito más en la parte de la delincuencia, los vicios y demás que van involucrados con las pandillas, y no tanto en este ambiente de camaradería y compañerismo de una pandilla en específico. Y que además, como tú mencionas, el hecho que tú desde el principio sabes que los están persiguiendo por algo en lo que son inocentes, te genera esa sensación de identificación. Sí. Y es algo que en la novela nunca pasa eso. En la novela sí te lo ponen como que pues son delincuentes juveniles todos ellos, incluidos los Dominators. Sí, supongo que la novela es una representación más cruda, ¿no? De la realidad. Y en la película, pues no, repito, no buscaba nada de eso Walter Hill, ¿no? Temas en la película, pues son camaradería y supervivencia. Sí, sí, sí. Y temas en la novela serían masculinidad o machismo, poder y la importancia de la reputación. Literalmente ya ves que utilizan, cuando se habla de un duelo de egos, ya ves que utilizamos la frase de pissing contest, un concurso de orinada. En la novela literalmente hay uno. Ok. Un par de miembros de los Dominators están pensando en quién de los dos puede mear más y más lejos. Entonces sí es muy distinto el tono de uno y de otro. Sí. Ok, sí. Oye, ahorita que mencionabas a Sean Penn, me acordé de esta película. La busqué rápidamente para ver de qué año es. Reformatorio, ¿te acuerdas de ella? Que salía bastante joven Sean Penn. Es del 83, Bad Boys se llamaba. Y sí tienen parecidón, digo. Sí. Que trae aquí el cabello largo. Sí, de joven, digo que sí. Vamos, a lo mejor un Sean Penn joven, la imagen más fácil que le puedes dar a mucha gente pues es pensar en Fast Times at Ridgemont High, ¿no? ¿Mm? Aquella película que es famosa porque los actores más famosos son los que si parpadeas no los ves, que son Nicolas Cage y Forrest Whitaker. Pero bueno, y que también todo el mundo se acuerda de ella por la escena de Phoebe Cates en la alberca, que hay gente que no ha visto la película pero ha visto esa escena. Pero sí, en aquella película a lo mejor es donde más fácil tienes una imagen de cómo sería Sean Penn de joven. Sí. Pero a mí me vino a la mente, como dicen por ahí, esta de Reformatorio, porque pues ahí sí era más cruda la película, ¿no? Más pensando en estos pandilleros y eso, pues por eso la busqué. Y sí tiene un parecidón que también, digo, de esos castings pues que nunca van a ser, obviamente, por la edad, pero yo siempre que veo a Luther, a David Patrick Kelly, me lo imagino como si fuera Cletus Cassidy, que es Carnage, el villano de Spider-Man. Más o menos así me lo imagino, ¿no? Como Luther, con la voz chillona, así medio
es que malo, pero en el fondo medio cobardón. Si no es por el simbiote, pues no sé, bueno, sí, es que era asesino en serie, pero así me lo imagino. Sí, más o menos. Sí. Y bueno, pues comentabas esa escena, ¿no? Que creo que es de las icónicas, Y sí, así pasan muchas veces, no están escritas en el guión. Una de las más famosas, bueno, pues la de Blade Runner, ¿no? Del replicante que tuvo que hacer Roger Howard, que de pronto se quedan ahí y dices, entre el Digget y el Come to Play, pues ahí por eso es que yo digo que esta película sí es de culto, ¿no? Tiene un montón de cosas que puede sacar como icónicas. Aún de lo que hablamos de las bandas ridículas, son icónicas, ¿no? De ello. Sí, es que por ejemplo, ¿quieres ver ese impacto en la cultura popular? Incluso yo creo que si le echas un vistazo al video de Beat It de Michael Jackson, Sí. su idea de las pandillas uniformadas y la forma en la que entran y salen del metro como si fuera su casa, yo creo que tiene mucha influencia visual de The Warriors. Sí, incluso todavía Bad, ¿no? Que es la de Martin Scorsese. ¿Cuál? Bad. Que una es Beat It y Bad es la que hizo Martin Scorsese, que salen en el metro bailando. Sí es esa, ¿no? Sí. Sí. Es que Beat It es el duelo de pandilleros y Bad es en la que bien bailan ahí en el metro. Todos, creo que pero es coreografía de baile. Que la diferencia es... La diferencia es que en Beat It eran pandilleros reales los que estaban como extras en el video. Sí. Y en Bad no. Sí, y de hecho es lo que te iba a decir. Por ahí entre los bailarines estaba Wesley Snipes, creo. En Bad. No recuerdo. Creo que sí. No por me ahí extrañaría. Por ahí aparece. Y sí, la otra sí son. De hecho, por ejemplo, en The Warriors dicen que filmaron en escenarios reales de Nueva York y que sí las bandas se pusieron rudas, ¿no? Así de a ver qué es esto. Y que ellos querían participar algunos y cuando les dijeron, no, pues, ¿cómo creen? Se pusieron medio rudos y que tuvieron que contratar por ahí una banda, ¿no? Que prácticamente les sirvió de guardaespaldas para que pudieran filmar 2-3 días en los parques, en estos lugares cerca del metro, porque además prácticamente la filmación ocurre, no es tiempo real, pero sí es de la misma noche hasta el amanecer que llegan a Coney Island, ¿no? A Coney Island. Sí tenían que filmar mucho de noche y las bandas sí se pusieron así como que a ver, ¿qué onda? Sí, que es de esas cosas que pues era de esperarse, ¿no? Te metes en lugares donde hay pandillas y tienes allá pandillas falsas, pues obviamente las de afuera allá a brincar, ¿qué está pasando? ¿Cómo que hay una pandilla rival aquí? No, es de Amentis, no me importa. Y luego me estaba acordando también de escenas raras que decías tú que el papel de Mercy que daba Macrenburg es la buscapleitos que los meten a apuros. Sí. Fíjate que sí se la cobraron, porque hay una escena, ¿te acuerdas? En donde Swan le avienta un bat al policía. Policía, sí, a las rodillas. En una de las primeras tomas, cuando aventó el bat y le falló la puntería y le dio un rozón a Deborah Van Valkenburg en la cara. O sea, entonces se la tuvieron que llevar al hospital en la madrugada y creo que sí le quedó una cicatriz a raíz del golpe. Pero sí, para que veas que a veces son los riesgos de pues obviamente no pasar un bat de goma o algo por el estilo para filmar la escena y pues ahí les falló el cálculo a la hora de aventar el bat. Sí, y en la escena no sé si es la del baño o donde pelean en el parque con los beisbolistas, a alguien se le pasó la mano con un bat que tenía y sí le pegó a uno de los Stones, de la banda rival. Sí, también lo terminó ahí mandando al hospital. Porque la pelea esta con los punks ahí en el baño, es lo que decía yo, o sea, las coreografías estas están bastante bien hechicitas, sí crees que se están peleando ahí estas bandas, no son peleas estilizadas, sino pues, se están agarrando ahí a patadas,
con el puño, por ahí esta Mercy muerde a uno, o sea, sí no son de estas peleas como que dices, ay, muy coreografiadas, sino que se ven como muy, muy reales. Sí, algunas, porque otras sí se nota que es una coreografía. Que es lo que te digo, no hay un intento de hacerlo realista, pero es algo que las películas de Walter Hill tienen. Todas sus películas, sus coreografías de pelea son bastante buenas. Sí. Aun cuando difícilmente podrías decir que sean películas de acción, sí tiene algunas secuencias de acción en donde las coreografías y sobre todo el montaje de cámaras están bastante bien hechos, ¿no? Porque ves que puedes tener una buena coreografía, pero si no está bien filmada, pues de todos modos fue desperdiciarla. Y sí. en el caso de sus películas, generalmente sus coreografías son muy buenas y el montaje de cámaras está hecho de una forma que puedes ver todo lo que está pasando. Hablábamos, por ejemplo, Pues, estas de 48 horas, que son previas a, por ejemplo, Arma Mortal, ¿no? O sea, los body cops estos, el afro y el más güerito, el Wasp, y lo hizo Walter Hill, y las dos películas yo me acuerdo que eran bastante entretenidas de acción. Hasta la que odias de Schwarzenegger, te digo que era... No era malita. Es entretenida, pero no es buena. Lo que pasa es que si la vuelves a ver ya notarás los entretejes ahí de las bandas internacionales. Por eso venía el Schwarzenegger a detener al malo. Bueno, no venía, iba a Estados Unidos. Pero no es buena. Era entretenida, pero buena no. Pobre James Belushi, incomprendido. Pero sí, Walter Hill por lo menos tenía eso, ¿no? No es incomprendido, es malito. No intentes ver a James Belushi. El único mérito que tiene es haber tenido un hermano talentoso y carismático que le abrió muchas puertas. Bueno, yo no sé si ese o que también se haya muerto pronto, porque a lo mejor lo llamaba para hacer los papeles que iba a ser su hermano. Pues sí, puede ser. Pero... sí. De hecho, otra vez saliéndonos como siempre del tema, Beto, eso nunca puede faltar en estos programas. Pero cuando hicieron la segunda parte de Blues Brothers, yo pensé que iban a llamar a este hermano Belushi y terminó siendo John Goodman. Es que el director dijo, necesito un buen actor, alguien que la gente no deteste. Entonces obviamente no ibas a llamar a James Belushi. ¿Por qué habrías de hacer eso? Pobrecito, de veras que... ¿Cómo lo haces? Pobrecito, hizo una carrera viviendo la fama de su hermano. No puedes decirle pobrecito jamás. Es que yo le tengo cierto precio porque veía su serie esa de According to Jim y me caía bien por eso. According to Jim, déjame, te digo quién salía ahí. Salía Courtney Thorne Smith y Kimberly Williams. Creo que la veía por Kimberly Williams. Es la que después salió en esas películas del el padre de la novia. Con Steve Martin. Era la hija. Sí. Kimberly Williams. Okay. Bastante guapilla la niña. En esos entonces, artificial. Sí. Ya no es niña, pero sí, no supongo que sigue estando guapa la señora. Puede ser, la verdad es que no tengo idea cómo se ve actualmente. Bueno, pues sí, entonces, regresando a los guerreros, ¿sabes qué? A mí, ¿sabes qué escena también me impresionaba de niño, de adolescente cuando la vi? Cuando matan a Cleon, que es el líder de los guerreros. Primero se saca 2, 3, acá con artes marciales, ¿no? Más o menos. Pero ya después que lo rodean a codazos, eso siempre me impresionó, esa parte de los codazos, así de, pues, se me hace, o sea, pegarle, no sé, a puñetazos, creo que era lo más común verlo, ¿no? Pero a codazos siempre pensé así, oye, ¿cómo ha de ser que te estén codeando entre 10? Esa era una escena que a mí me impactó, de chavo. Bastante peor porque además son codazos descendientes. Sí. Que es uno de los golpes más peligrosos que se pueden dar. Mira, para que tengas una idea, en las artes marciales mixtas, estamos de acuerdo en que se permiten muchos golpes que no se permiten en los deportes, ¿no? Exacto. Lo que llaman el boxeo sucio, todos los golpes prohibidos en el box acá se valen. Uno de los pocos golpes prohibidos es que cuando estás en el suelo, si tienes... le llaman estar en 3 puntos. Si tienes los 2 pies y una mano o una rodilla en el suelo, no te pueden patear la cabeza.
es uno de los golpes prohibidos. El otro golpe que está prohibido es a lo que se refieren como codos 12-6, es decir, codos descendientes en movimiento vertical. Entonces imagínate, para que sea uno de los deportes de combate más violentos y en el que puedes usar codos, antebrazos, puños, pantorrillas, rodillas, lo que sea. Y uno de los pocos golpes prohibidos es un codazo descendente, justamente por el impacto que puede tener entre la forma del codo que puede provocar cortes, y que se sabe que si golpeas en ciertas partes pues provocan un montón de lesiones internas. Entonces sí, no me parece que sea tan fuera de él pensar que sea un golpe que se utilice como un arma mortal, sobre todo cuando es así en bola contra una sola persona. Pues no me parece. En su momento pues sí se veía como una escena impactantemente violenta, ¿no? Porque a lo mejor ya piensas, ok, ya está doblado en el suelo, pues a lo mejor pensarías, pues lo agarrarán a patadas o algo así. Entonces verlo, los videos sí es visualmente impactante, pero ya después entendiendo un poquito por dónde vas, pues es algo que sí tiene sentido como una forma bastante violenta de disponer de alguien. Sí, a mí esa escena sí me impactaba un poquito. Y bueno, pues ya hablamos un poco más de las otras, ¿no? De las clásicas, la muerte de este personaje Fox en el metro, pues impresiona porque se cae a las vías y le pasa el metro encima, pero como nunca se ve, no es gráfico la escena ni nada por el estilo. De hecho, diría que hay poca sangre, ¿no? Por ahí se pegan medios, se ven los golpes, pero no hay sangre. Hay 2 o 3 escenas así medios rudas, como la que ya comenté, pero de ahí en fuera pues, nada más, ¿no? Sí, en realidad la violencia está muy contenida, ¿no? Tú esperas que para una película cuya idea central es peleas entre pandillas, esperas que fuera mucho más violenta de lo que es, pero no, está bastante contenido el uso de violencia. Sí, y aún así la película creo que no ha envejecido mal, o sea, probablemente hay cosas así como lo que decíamos de que como no quiere ser una película realista, creo que no ha envejecido mal, ¿no? El tema es esta historia de la pandilla. Entonces yo por ahí leí que ha habido intentos de hacer algún remake. Uno de ellos lo quiso hacer Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que desafortunadamente falleció. Bueno, se suicidó, si mal no recuerdo. Y él lo que quería era hacerla así más real, más violenta, con mucho más pandillas, y la quería mover a Los Ángeles. Entonces no sé realmente qué tanto funcionaría una serie más real. Yo supongo que bien. Quizás, no sé, por ahí se ha mencionado incluso que querían hacerle una serie para profundizar en los personajes y a lo mejor que sí tuvieran un crecimiento. Por lo que yo decía, que el personaje de Swan al final, cuando llegan con Island, le dice a Mercy, pues por todo esto luchamos, como diciendo, pues la verdad es que creo que no vale la pena, ¿no? Lo que pasamos. Y él le dice, creo que quiero viajar. Y ella le dice, a mí también me gusta viajar. Como que dan a entender que tanto Swan como Mercy pues, se quieren salir de ese mundo. Pero no es realmente como un desarrollo de personaje, ¿no? Ni más bien como que solamente te dan a entender esa idea de que a lo mejor la vida en la pandilla no es lo mejor. Entonces, no sé cómo funcionaría una nueva apuesta de The Warriors en la actualidad, Beto. Es que yo creo que sería un error tratar de hacerla más realista, ¿no? No funciona la premisa de la historia. Tendrían que respetar esta idea de tenerlo más como una aventura urbana. Sí. Con tintes fantásticos, porque pues si intentas hacerla realista, obviamente tendría que ser mucho más violenta, tendrías que tener más cuestiones de drogas, asesinatos, política, violaciones, etcétera, temas y sociales. Todo eso, pues, obviamente te cambiaría muchísimo el tono y la forma en la que desarrollas la historia. Entonces no sé si eso sería la mejor opción. Que por ahí lo que tú decías de lo de la serie de televisión, pues también no sé qué tan realista, porque el proyecto original de la serie de televisión lo habían propuesto los hermanos rusos. Okay.
que pues nunca se han caracterizado por hacer cosas que vayan orientadas hacia el realismo. Eso fue hace ya, debe tener no sé, unos 7, 8 años que hablaban de eso, y yo lo último que supe de ello fue hace unos 4 o 5 años que ya tenían un guionista asignado para la serie y ya la estaba desarrollando Netflix. O sea, ya no era con los rusos, entonces no sé si eso haya quedado por ahí. Okay. Porque también de lo que decías de lo de Tony Scott, después de que él falleció, por ahí se bajaron nombres que decían que sí querían revivir la idea del proyecto, y uno de los directores que alzó la mano fue Mark Neveldine, que es uno de que usualmente las películas en las que se hizo famoso era codirigiendo con Brian Taylor, okay, como Neveldine Taylor. Uh-huh. Son los directores de Crank, por ejemplo, o de Ghost Rider Spirit of Vengeance. Uh-huh. Que si me preguntas el estilo de él, probablemente sí se prestaría para hacer una cosa que no tendría nada que ver con realismo y podría funcionar, pero pues también él ya tiene varios años que no hace ninguna película, entonces no sé qué tal esté. Yo los rumores que he escuchado es que sí hay intención de que quieran hacer un remake, sí, y que una de las cosas que quieren hacer, al parecer, era sobre todo, ya ves que en los últimos años hay un movimiento mucho después de Black Panther sobre todo, del querer rescatar películas en donde el protagonista tenía que ser de actores negros y no se dio. ¿Sí? Por ahí hay un par de westerns con elencos completamente afroamericanos que justamente lo que buscan es esta idea de no, pues estos son papeles que en algún momento nos robaron y los queremos volver a hacer. Había por ahí una noción con muchos de los actores recientes que son aclamados, y se hablaba por ahí de que Mahershala Ali había dicho en algún momento que le gustaría participar en un remake de The Warriors, en donde la pandilla realmente estuviese formada solamente por afroamericanos e hispanos. ¿Qué? ¿Cómo era la idea? Por ahí varios otros actores se levantaron, no, sí, si le hacen, sí, cuenten conmigo. Entonces sí, pues no sé, el tema ahí es que a veces es un arma de dos filos, ¿no? Porque como tú sabes, es una película que se volvió de culto, y pues ahí a veces es, pues sí, ir un poquito contra las expectativas de la gente, y que sabes que va a ser imposible evitar comparaciones. Sí, y además, pues no podemos negar, ¿no? La importancia de la película. Por ejemplo, por ahí dio idea para un videojuego que dicen que funciona como precuela y llena algunos huecos en la historia, pero independientemente, que eso fue recientemente, hace unos 10 o 15 años. Pero pues no podemos negar que la historia esta funcionó como para hacer, no sé si estos videojuegos de Double Dragon y cosas así, yo creo que estaban inspirados en la película, ¿no? Estos beat 'em ups, algunos de ellos me parece que estaban inspirados en la película, y pues muchas otras historias. Yo creo que de aquí es donde salen algunas películas famosas de principios de los 80 sobre pandillas. Y también hay, creo que un par de adaptaciones de cómic. Creo que eso yo no las he leído nunca, pero creo que por ahí leí que sí hay un par de adaptaciones. Yo de los cómics nunca he visto nada, ahí sí no sé decirte. Sabía del videojuego y del otro que sé que hay, que es algo que siempre me llamó la atención. Ajá. Hay un juego de mesa. Un juego de mesa de Warriors. Okay. Salió hace un par de años y que ya ves que de repente se pusieron de moda juegos de mesa bastante más elaborados. ¿Sí? Tengo entendido que es un juego de estrategia colaborativa. Okay. Donde todos los jugadores tienen que participar en equipo para sobrevivir. Entonces ese me causa curiosidad. Y tengo entendido que ese es bastante reciente. De hecho el juego de mesa se llama Warriors Come Out and Play. O Come Out to Play. Sí. Y esas cosas que me causa curiosidad de eso suena interesante, me causa bastante más curiosidad que el videojuego. Sí. Pero digo, de cómic yo la verdad no recuerdo haber visto nunca nada al respecto. Que yo lo que me acuerdo que sí en su momento sí me tocó verlas, y son de esas cosas que a las que uno no le entró por falta de presupuesto. Fue que hace como 20 años, a inicios de este siglo, salió una línea de figuras de acción que no recuerdo qué tantos personajes había, pero había figuras de varios de los Warriors y al menos de uno de los Baseball Furies. Si recuerdo haberlas visto en los catálogos, como en donde yo compraba mis cómics, y le echaba una revisada al catálogo, a las cosas que iban a salir,
Si recuerdo que vean por ahí las fotos de la línea y al menos sé que estaban Swan, Cochise, Ajax, me parece que había figura de Luther, digo, y al menos un Baseball Fury, y se veían bastante bien las figuras. Si no me recuerdan, de Mezco, que es una marca que hace figuras de bastante buena calidad. Y digo, yo de Comics Lever no recuerdo nunca. Pues mira, nada al respecto. Estoy viendo por aquí que hay uno que se llama Jailbreak, The Warriors Jailbreak, escrita por Eric Henriksen. Y el artista es Herb Apon. La verdad ni los conozco y salió en el 2009. Ok, son relativamente recientes. Sí. Sí, no, yo pensé que me decías de la época. No. Sí, en años más recientes de repente han hecho ahí cosas con varias propiedades, pero quién sabe entonces de qué editorial sea. No. Pero bueno, la cosa es que hasta nuestros días por ahí más o menos la fama de los guerreros pues no ha dejado. De hecho, por ahí pueden ver en YouTube hubo una reunión en el 2015 de algunos de los actores. Pues ya obviamente 2015 ya son grandes, ya con su respectivo chalequito, pero con playera, porque pues ya la edad ya no les daba más. Y es bastante simpática, ¿no? Porque por ejemplo están en el metro, si mal no recuerdo estaba Michael Beck, que es Swan, Terry Mikos, que es Vermin, y un par más de los afroamericanos. Por ahí el que es el líder, que es Cleon, y uno más. Y le dice, oye, este metro no era como cuando nosotros grabamos, ¿no? Y le dice el otro, no, sí está limpio, porque pues ya han cambiado las cosas por lo menos en alguna parte de Nueva York. Y es simpático y decimos, de culto, y la gente todavía lo sigue por ahí a la película, que asisten a convenciones, firman autógrafos, la gente les pide fotos porque saben que eran los personajes de los guerreros. Y es una película que estamos hablando de más de ya 44 años, pues yo creo que sí puede llamarse de culto. Sí, yo creo que sí. Mira, me puse a buscar ahorita que dijiste del cómic. ¿Ah? Y ya averigüé y hasta te voy a dar una buena idea de qué hacer con la historia, fíjate. Y se llama Jailbreak, que sería algo así como fuga de prisión. Okay. Y dice que es una secuela que ocurre poco después del final de la película. Y que la razón por la que se llama así es porque Swan tiene que reunir a los supervivientes de la pandilla para ir a sacar a Ajax de la cárcel. Ok. Porque resulta que como durante esa noche arrestaron a miembros de varias pandillas, tienes la cárcel en la prisión llena de miembros de bandas rivales. Entonces pues es peligroso estar dentro de la prisión. Y cuando hay por ahí Baseball Furies y Gramercy Reeves y demás, entonces se dan cuenta de que la única forma de que Ajax pueda sobrevivir es lanzar un ataque directo sobre la cárcel para sacar a su compañero. Mira, que además ahí no habían llegado las noticias que eran inocentes, los lo quieren matar todavía. Hoy sería interesante. Probablemente. Entonces. Ajá. ¿Sí? Y lo publicó Dynamite Entertainment. Dynamite. Así es de aquí. Hacen muchas cosas de licencias. Tienen las cosas de Red Sonja, la Avispón Verde. Sí. Cosas por el estilo. Todo eso lo hace Dynamite. Sí, creo que son 4 números, ¿no? Esto que estás comentando. No sé, yo entré a buscar el resumen de la novela gráfica que es el tomo, pero son 96 páginas, probablemente sí sean 4 números de 22, 24 páginas. Está bien. 96, que no, Dynamite es una compañía que pertenece a Dynamic Forces, okay, que es una empresa que se dedica a hacer portadas variantes y especiales. Pero sí, la premisa parece interesante. Y el autor sí, Eric Henriksen, no, ni idea. En mi vida lo había escuchado, sí, no tengo idea que es su trabajo, pero aquí no tiene el crédito del artista también, que es algo que a veces es molesto, que te ponen, ay, sí, el cómic de este cuate, y que ese dibujó solo, ¿o qué? Sí. Bueno, ¿es algo más que agregar de los guerreros, Beto? Pues creo que no hay mucho más que podamos decir, ¿no? Que te digo que de las cosas curiosas, tú mencionabas lo de los pleitos que tuvo Walter Hill con el actor que interpretaba a Fox.
Y por ahí después en una entrevista dijo que hicieron las paces, que le escribió cartas para disculparse por su actitud en el set y que él se mostró también arrepentido de haber tenido que eliminar a su personaje. Y ahí también me enteré que muchas de las escenas que originalmente iban a hacer para Fox las reescribieron y las incorporaron para que fueran cosas que hiciera Swan. O sea que Swan fue el personaje que salió beneficiado porque le tocó hacer cosas extra que originalmente no eran para su personaje. Y de esas cosas también que de repente sorpresas, pues después de que salió hasta físicamente herida Deborah Van Valkenburg, y pues el staff se congració con ella el último día de filmación, porque cuando fueron a la escena del final ya ves que se va con Swan, cuando mencionas tú lo que están platicando, que quieren viajar, ya ves que se van caminando por la playa y tú los ves como se alejan. El caso es que ellos seguían caminando y nunca les gritaron corte. Entonces siguen caminando y que ella ya se estaba poniendo de malas y que de repente ya volteó y le dijo a Michael Beck: oye, ya en donde estamos ya la cámara ya no nos debe ver, ¿qué carajos? Dijo: ya vamos a regresarnos. Ya se frenaron, se dieron la vuelta y estaban caminando y iba con intención de ir a echarle bronca al director y resulta que pues cuando regresaron a donde estaban las cámaras y demás, pues le habían preparado un gigantesco ramo de flores para su espía de su último día de filmación, y pues como agradecimiento y aprecio por todo lo que sufrió en el set, pero pues sí, de esas cosas que fue, si no les diga nada, que se vayan a buscar Legos, ahora sí, tráiganse los arreglos para cuando regrese. Pues ella regresó con ganas de echar pleito, pero pues ya rodeada de flores se le pasó el coraje. Pues, una anécdota más de los guerreros que... y una cosa que no comenté de la novela es que la idea de que sea hiperrealista también es culpa de una película. ¿De cuál? Y al parecer a Sol Yurik le molestó que en West Side Story te presentaron una versión romantizada de las pandillas, ¿no? Para pasar a West Side Story, pues es un remake de Romeo y Julieta convirtiéndose en pandillas en la ciudad. Entonces dijo: ¿qué? Las pandillas no son así, ¿qué les pasa? Y por eso escribió una novela que fuese bastante más realista y retratara todo lo oscuro que puede ser. Que aparte la novela sí tiene un final bien deprimente, ¿eh? Porque así como en la película pues termina con que los Warriors ahora son una de las pandillas más respetadas en toda la ciudad, y a lo mejor Swan y Mercy deciden salirse de esa vida y hacer algo con sus vidas. Pues no, en la otra pues todos regresan y uno de ellos encuentra a su mamá ahí con un hombre, y a su hermanita la tiene ahí abandonada, ni siquiera la cuida, y pues nada más se siente ahí a darle el biberón a su hermanita, me está platicando con su medio hermano que es un drogadicto. La película sí termina así bien deprimente porque pues no le va bien a nadie. Regresan muy pocos a casa y no hay señas de que las cosas vayan a mejorar, pero pues sí, insisto, quien piense que The Warriors tiene alguna intención mínima de ser realista, pues no, para nada. Muy bien, pues yo creo que con eso terminamos, Beto, este programa dedicado a The Warriors. Espero que la gente le haya parecido tan entretenido como a nosotros, y insisto, vayan a ver la película si hace mucho que no la ven. Y si no, pues véanla otra vez, o si no la han visto, véanla. Creo que vale la pena. Lo que sí les debo es dónde está, porque creo que no está en ningún servicio de streaming. Yo tengo un DVD, pues ya viejillo. Por ahí dicen que hay una versión del director con algunas escenas que él quería hacer como si fuera como una especie como de cómic. Entonces algunas escenas, una o dos que se llegaron a grabar porque no hubo para más, tienen esta como transformación en como a viñeta, ¿no? Pero y un par de escenas que sí se grabaron y que ya metió el director. Pero si no la pueden encontrar esa versión, pues con la normal, porque repito, creo que en streaming no está. En streaming estaba no sé si estaba en Prime o en Netflix hasta hace un año o algunos meses, pero ya ahorita ya no está. Yo lo busqué, dije pues más fácil, ¿no? Como siempre es el control, lo pones y ya, y no encontré ninguno, y pues tuve que sacar el DVD. Sí, yo me acuerdo que hace un año, un poquito más, me la encontré en el listado de alguna parte, y me acuerdo que la agregué a mi lista, y luego cuando quise verla ya no estaba. No estoy seguro si era en Prime o en Netflix, pero ahorita no está en ninguna parte. La puedes rentar en Apple, en Netflix o en Google,
Pero pues no, yo también tengo un DVD que tener pues, buenos 20 Sí. años, algo así. Pero pues más que suficiente para ver la película sirve. No sé si hay alguna versión remasterizada o algo así de la película, pero pues sí es de esas películas que, insisto, si la ves a cierta edad se convierte en un parte importante de con lo que creciste. Y como tú mencionas, pues esta idea medio romántica de lo que era la vida en pandillas, pues nada que ver con la realidad, pero a quienes la vimos de adolescentes sí nos dejó ese concepto de qué padre está ese Sí, mundo. nos causó cierto impacto y le tenemos cierto aprecio a la historia, a la película. Beto, pues muchas gracias por haber venido a comentar. A veces así como pasa con Drácula, que hay un montón de cosas y que no terminamos, pues ahora con The Warriors, que es una película muy, muy concisa, muy, decimos del punto A al B y luego del B al A de nuevo. Y bueno, pues con 2, 3 cosas curiosas que ya comentamos, pues te agradezco que hayas venido a platicar conmigo de esto y que pues en el futuro sigas viniendo aquí a Archivos Temporales a platicar conmigo. Ya sabes que siempre es un gusto venir a chacotear de lo que sea, porque no importa cuál sea el tema, siempre terminamos hablando de un montón de cosas. Oye, Beto, y hablando de un montón de cosas, ¿dónde más te podemos leer y escuchar? Y bueno, escuchar, soy parte regular del podcast de Comic Verso, que encuentran en su hogar en línea, que es comicverso.org, y nos pueden buscar así como Comic Verso en su plataforma de audio favorita. Y es un podcast dedicado mayormente al mundo del cómic, pero también sus adaptaciones, y de repente pues nos metemos ahí de repente con películas, sobre todo de ciencia ficción, fantasía, horror o cosas por el estilo. Son temas afines a los cómics, o que suelen ser del gusto de los aficionados al arte secuencial. Soy colaborador pues semi-regular del cada vez más irregular podcast Comicase. Igual lo encuentran en las principales plataformas de audio o en comicase.net. Y pues más allá de eso tengo un blog que encuentran en nograsnecesidades.blogspot.com, que el último par de veces ha estado medio abandonado. Mayormente por ahí pues publico cada vez que prefiero algún podcast, por ahí pongo los episodios, y suelo poner por ahí también reseñas de cómics, libros, películas, series de televisión, que ahorita pues se han ido acumulando los borradores, voy bastante retrasado con eso. Tengo también una página de Patreon que encuentran en patreon.com/guía ficcionauta, y Ficcionauta todo de corrido con X, que además de acceso anticipado a las mismas reseñas y textos que publico en el blog, pues tiene algunos textos originales para la plataforma, y pues orientados más o menos a los mismos temas, ¿no? Que son la clase de cosas que me interesan: cine, televisión, cómics, libros, sobre todo de género. Y pues eso, sé básicamente donde me pueden encontrar en redes sociales. Estoy activo todavía en X, mientras aguante y no termine de caerse a pedazos. Ahí me encuentran como Albion2112, o en Blue Sky como albion2112.bski.social. Muy bien, pues visiten las redes de Beto, que siempre tienen comentarios muy interesantes. Y visiten las redes de Archivos Temporales. Seguimos en Twitter, aunque se enoje el otro señor, el Moscón. No me importa que ya no se llame así. Estamos como Aten Podcast, en Facebook Archivos Temporales, y también en Spotify o en Evox pueden dejarnos comentarios. Muchas gracias a Luis Chávez, que por ahí nos sugirió que habláramos de Warriors. Pues ahí está, y las otras sugerencias que nos mandó, pues esperemos que en el 2024 salgan todas ellas o alguna parte de ellas, o no. Vamos a estar hablando de lo que él y todos ustedes pues por ahí luego nos dejan sugerencias, están anotadas, si no es que ya salieron algunas. Y bueno, pues yo les agradezco que nos hayan escuchado, y los vamos a dejar como siempre con algo de música, pues aprovechando el soundtrack de The Warriors. Les voy a dejar con esta cancioncita que se llama In the City, que es con la que cierra precisamente la película, de Joe Walsh, este integrante de Eagles, del Hotel California, esos Eagles. Bueno, pues Joe Walsh canta esta canción. Beto, muchas gracias. Al contrario, como siempre, un gusto estar por acá. Bueno, y a ustedes que nos escucharon, hacen a bien, vean The Warriors y únanse a una banda, pero para hacer el bien. Muchas gracias por escucharnos. Vámonos. Hasta la próxima.